Escucha esto porque en los próximos meses puede cambiar el mapa del petróleo mundial. En octubre, Donald Trump decidió sancionar directamente a Lukoil y Rosneft, las dos grandes gigantes que mueven de forma directa o indirecta casi 2/3 de las exportaciones de crudo ruso. Las medidas entraron plenamente en vigor el 21 de noviembre y el golpe va directo al corazón de los ingresos del Kremlin. Solo en noviembre los ingresos de Rusia por petróleo y gas habrían caído alrededor de 1/3 frente al año anterior, llevándolos al nivel más bajo desde las primeras sanciones tras la invasión de Ucrania en el 2022. Al mismo tiempo, países como Turquía, India y Brasil están recortando sus compras de crudo ruso, mientras una cantidad de récord de barriles queda literalmente flotando en el mar buscando comprador. China absorberá parte de ese volumen, pero a precios cada vez más descontados. La otra pata del terremoto es el desarme del imperio internacional de estas compañías. Lukoil está intentando vender a toda velocidad un portafolio de activos en el exterior valorado en unos 22.000 millones de dólares. Participaciones en grandes campos de Irak y Kazajistán, gas en Azerbaiyán, operaciones desde México hasta África, además de refinerías clave en Bulgaria, Rumanía y Países Bajos. Si estas refinerías y campos pasan a manos de empresas occidentales, de productores del Golfo o de nuevos actores asiáticos, no es solo que cambien los dueños, cambian también las rutas, los contratos y las alianzas de largo plazo. En Europa del Este ya se ve la ruptura. Bulgaria ha puesto bajo control estatal la gran refinería vinculada a Lukoil y ha iniciado su venta. Rumanía acelera la salida de Petrotel. Moldavia ha tomado el control de la infraestructura de combustible de aviación para garantizar suministro. Hungría y Eslovaquia son los últimos grandes clientes dentro de la UE, todavía alimentados por el oleoducto Druzhba, bajo una exención especial. Pero incluso ellos tienen alternativas a través del oleoducto Adria desde Croacia. A esto se suma que la Unión Europea está cerrando, desde enero, el famoso agujero de la refinería. Ya no será tan sencillo importar crudo ruso, refinarlo en terceros países y reexportar el producto a Europa como si nada. Eso golpea también a grandes hubs de reexportación y a refinerías controladas parcial o totalmente por capital ruso fuera de Rusia. Durante años, Moscú usó sus petroleras como brazo geopolítico para ganar influencia en Europa, Oriente Medio y otras regiones. Estas sanciones no solo recortan caja en el corto plazo, empiezan a desmontar esa red de poder corporativo. Lo que estamos viendo no es un ajuste táctico, sino el inicio de una reconfiguración profunda de quién manda, quién refina y quién financia el petróleo que mueve la economía global. Si te gustan estos tipos de videos, dale like, seguinos, suscríbete, comenta, consulta. Esto es Trendol Vision, entender el petróleo como un profesional. Gracias.